¿Me escuchan? Hola. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profe Julio. Buenas noches, Giuseppe. Buenas noches a todos. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, Melissa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar un minutico a ver si llega alguien más. Hoy en nuestro menú tenemos el arte en América y en Europa y el romanticismo hispanoamericano. Espero llegar al romanticismo hispanoamericano, si no lo tomamos en la clase 8.2, que sería eh, el lunes, que hacemos reposición. No sé si ustedes están de acuerdo, chicos. ¿Es lunes o martes que tenemos normalmente clases? Ay, no, el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes. Entonces, no sé si estén de acuerdo. Si No, profe, lo que pasa es que el lunes nosotros no podemos, ¿Por qué? porque, o sea, digamos, ahí hablo por tres, Martínez, Galeano y yo, porque nosotras tenemos clase de 4 a 10 de la noche y pues tenemos una hora con usted. Porque pues yo estaba tratando de hacer reposición el lunes en el horario que tenemos de historia. Creo que lo había Ah, hecho la ok. semana pasada. No, porque o pues tocaría hacer la reposición muy temprano, no sé. Son 2 horitas y a ver, porque es para recuperar la clase perdida de hace 3 semanas, del 16. ¿Y Porque ¿Y esa, sabe cuándo podríamos, profe, sería el viernes. cuál viernes? ¿De Semana Santa? No, No, pues tocaría acordar, no, chicos. tocaría O sea, acordar bien un día porque digamos el viernes después de Semana Santa nosotros podíamos hacer ahí una reposición. Creo que la mayoría no tiene no, clase el chicos, viernes. yo no voy a trabajar o sea, es más, nos llegó un comunicado donde dice que lunes y martes para hacer reposiciones, ya miércoles, jueves y viernes creo que es un meritado descanso de todos nosotros, sobre todo los docentes. Sí, o sea, yo no le estoy diciendo que el viernes lunes en por la noche semana. de 10 a 12? ¿Cómo? Lunes por la noche de 10 a 12 es la única opción que No, veo. gracias. Yo estoy 14 horas en el computador, entonces, pues, no sé, ustedes verán si quieren hacer la reposición, pues si no, pues ya se verá. Pues sí, o sea, no sé. Entonces, chicos, ¿todos están de acuerdo? Reposición el lunes de 6 a 8 para quedar con las 8 clases completas. ¿Eh? ¿Me confirman todos, por favor, en el chat? ¿Qué cosa, profe? El lunes reposición de 6 a 8. No, profe, me queda pesado porque ahí tenemos clase. Pues, Entonces, no, no hombre, puedo. dentro del Pues horario. tenemos clase con él. Ah, ¿tenemos con él? Ah, entonces sí. Ay, Dios mío. Ay, profe, no sabía, no sabía. Sabía que tenía clase, pero no con quién.
Bueno, entonces quedamos así, chicos. El lunes de 6 a 8 en el horario normal que tenemos, hacemos la reposición de historia del arte y así hacemos la clase 8.2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase, muchachos. Hoy tenemos entonces, como les decía, el arte en América y en Europa. Bueno, eh, y el romanticismo hispanoamericano, pero pues no sé este realmente es muy cortico, pero eh, no sé, aquí sí tenemos harto para mirar, son aspectos bastante interesantes. Un momento, como veo que está entrando gente, son 12. ¿Quién falta? Hola Karen, buenas noches. Son 12, o sea, ni siquiera 12, hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan. ¿Quién falta? Mariana, Mariana. ¿Y quién más faltaría? Bejarano, Carrillo, Fuentes, Manrique, eh, Martínez, Galeano, Ruiz, Zanabria, Mesa, Murcillo, Sastoque, Yara. Alguno falta, ¿no? Sí. A ver, Falta Fanny, profesor. Fanny. Sí, falta Fanny, ya estamos completicos. Bueno, de pronto tuvo problemas de conexión porque ella creo que vive en una vereda, ¿no? que yo sepa, no. ¿No? Bueno, chicos, yo les compartí en WhatsApp en el grupo. Es bastante interesante. Miren la posibilidad porque... eh, a ver, esperen un segundito. Es bastante interesante esto del Internet. Departamentos en municipios adjudicados en las iniciativas, incentivos a la demanda fase 1, incentivos a la demanda fase 2. Sería para tener internet durante el periodo de cuarentena. Miren, acá está el documento y se los mandé por WhatsApp. Es para tener internet, los que estén en estrato 1 o 2 puedan acceder por muy poco precio. Eso no sé si lo leyeron todos. Fijo, acceder a internet fijo desde 8.600 pesos mensuales, Ministerio de Tecnología de la Información. Es bastante interesante, hasta 19.000 pesos, creo que les facilitaría mucho la vida a muchos. La verdad, me mandaron esta información, está Girardot, de acuerdo, dentro de los municipios. No sé, toca mirar un poquito en el tema de la alcaldía, pero bueno, eso lo hablamos luego en el grupo para ver cómo eh, la meta de accesos para estos municipios no es fija, la misma podrá modificarse dado que estos municipios fueron agrupados por regiones, cada una de las cuales cuenta con una meta global de suscriptores. O sea, esto es bueno mirarlo, porque es claro el que está ofreciendo en la mayoría de sitios la cobertura y claro tiene cobertura bastante amplia por todo lado, o sea, llega donde no llega nadie prácticamente. Entonces, hay que mirar, hay que entrar en el MINTIC, en el Ministerio de las Tecnologías y también... Ay, no, cerré todo. Ahí un segundito. Entonces, bueno, para mirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ahí cerré todo. Vamos aquí. Listo. Entonces, el arte en Europa y América, de acuerdo. Y vamos con el romanticismo también. Yo ya les cargué el material en el Google Drive, creo que sí, ¿no? No estoy seguro, vamos a ver, pero creo que ya lo había cargado. Si no lo cargo ahorita, me olvidé entre todas las cosas que estoy haciendo. A ver, historia 2. Sí, miren chicos, acá tienen tararán, mucho material. Bueno, bastantes cositas para poder apreciar durante estos días de descanso. Mentiras. Bueno, Perdón, ¿es solo apreciar o que va a dejar ¿cómo, trabajo? cómo, 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 cómo?
Que si es solo para apreciar o que si va a dejar algún error. Eh, Realmente les voy a poner una pequeña actividad ahí en el aula virtual, ¿de acuerdo? Sobre investigar algunas cositas, muy sencillo. Y, y en base a esa investigación, pues empezamos luego cuando regresen, hacemos las dos actividades que les dije, empezamos con las actividades prácticas. Entonces hacemos una panorámica sobre todo las obras de los artistas en los periodos que hemos estudiado. Hacemos algo sobre el romanticismo, o sea, encuadramos el romanticismo y vamos a encuadrar otras cositas más bastante interesantes. Y luego lo que hacemos como trabajo práctico, ¿no? Lo que había dicho, que vamos a hacer los trabajitos que ustedes interpreten las obras de los artistas, y las técnicas más que todo de las obras de los artistas con algo actual por medio del trabajo de ustedes mismos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de eso? O si quieren yo les hago un examen teórico bien, bien jalado. ¿Sí? No sé. Sí. ¿No? Dicen sí, dicen no, no sé. Bueno. ¿Cuál es la otra actividad del examen? Ah, bueno, yo les hago No, la primera, Ah, que el examen, no, es que se envió tarde el mensaje. bueno. Listo, chicos, entonces empecemos. Tenemos aquí una clase interesante para aprender. Entonces, el arte en América y en Europa. Y el arte en América, siglo XVII, las corrientes artísticas dominantes en la Europa del siglo XVII llegaron enseguida también a las Américas. Se puede hablar de hecho de una evolución paralela, aunque los artistas americanos cubrían principalmente una demanda local. Entre estos artistas hubo europeos que se establecieron en América, pero también criollos y un buen número de mestizos e indígenas para los cuales existió la posibilidad de trabajar en las artes mecánicas, la pintura, la escultura, la música, etc. Como veían en la época como trabajo poco digno de la aristocracia, aunque los nobles y la iglesia, cuya alta jerarquía pertenecía a la nobleza, fueron los principales consumidores y promotores de las bellas artes. Estas en realidad se consideraban artes manuales o mecánicas en la terminología de la época, antes de muchos, o sea, digamos lo que el barroco, el rococó y luego el romanticismo. Después del romanticismo es que se empieza, no, digamos que durante el medioevo en algunos lugares el artesano pasó a ser artista, antes el artista era artesano, y luego cuando se fueron refinando las técnicas pasó a ser artista, y luego el Vaticano siempre los vio solamente hasta finales del 800 como artistas, siempre los tenía como artesanos. Entonces estas en realidad se consideran artes manuales o mecánicas en la terminología de la época, cuyos practicantes cobraban salarios como remuneración por su trabajo. Entonces, el arte en Europa surge por la evolución del propio Renacimiento, pero será diferente dependiendo del país donde se desarrolle. A pesar de su origen italiano, cuajó rápidamente en el resto de Europa. Expresa las luchas entre fe y razón que caracterizan a la Europa de la época. En este mismo tiempo se desarrolla también la gran revolución científica. El siglo XVII no solo es moderno en cuanto a los descubrimientos científicos, sino también por la manera como concibe la ciencia, que se fundamenta en la experimentación. Entonces aquí teníamos el tema que habíamos visto de la arquitectura, ¿se acuerdan? Entonces, como ya se ha dicho, frente a la armonía, equilibrio y sentido estático, renacentistas se imponen ahora el gusto por los contrastes, ya sean cromáticos utilizando diferentes materiales, ladrillo, piedra, mármol, bronce o lumínicos, alternando zonas oscuras con otras fuertemente iluminadas. En Italia, este será el país cuna del arte europeo, el que marque las pautas a seguir en el resto de Europa, con los nombres. Esperen un segundito que yo no sé si estoy grabando la clase, no sé si la puse a grabar o no. Sí, ya. Entonces, con los nombres y obras más significativos de este estilo y con una capital indiscutible, Roma. Maderno, 1556, 1629, concluyó la Basílica de San Pedro del Vaticano, añadiendo un cuerpo a los pies del esquema cruciforme renacentista, dejándolo como forma de cruz latina.
Escultura. Como en arquitectura, también la escultura se verá envuelta en un acentuado afán de movimientos. Los ropajes, los brazos y las piernas se separan del cuerpo y las figuras se mueven con mayor libertad. Predominan las líneas sesgadas. Perdón, es que sin gafas estoy fregado. Entonces, los escorzos desapareciendo la simetría. Los materiales más utilizados serán el mármol, el bronce y la madera, dependiendo de los sitios. En Italia, obviamente, el mármol era el predominante y el bronce. En España, por ejemplo, predominaba mucho la madera. Búsqueda de la realidad en la pintura, acentuando naturalismo, aunque para ello haya que recurrir a lo feo, lo triste o lo viejo. Nuevos temas como el paisaje, los bodegones, los animales, el retrato, desde el punto de vista formal, será el color el que predomine sobre el dibujo. La factura suelta, las manchas sustituyen a la precisión lineal de los bordes. La pintura decorativa técnicamente se abandona el temple y la tabla, siendo sustituidos por el óleo y el lienzo, lo que facilita el aumento de tamaño de los cuadros. Ustedes piensen antiguamente. No te preocupes, Fanny, tranquila. Digo, Nicolás, yo estaba leyendo ahí, Fanny. Entonces, lo que hablábamos en una clase, lo que hablábamos en una clase pasada, que era que antiguamente, antes del del Renacimiento, se hacían los cuadros sobre madera. Entonces, ustedes piensen hacer un cuadro de madera de 3 metros y medio por 2 metros y medio. Más o menos, póngale 4 por 2 y medio, como... ¿Perdón? Profe, ¿Sí? profe, no está grabando la clase. Como que no estoy grabando la clase. Sí, lo que pasa es que el profesor lo hace de otra manera y no sale en la esquina acá de No, como yo nosotros. sí, yo la grabo directamente en el computador, chicos. Es que si no sobrecargo mucho la red y pues mi mujer tiene que Ya, también dictar clase virtual, entonces nos salta la ya. red. No, yo la grabo acá y luego la subo a YouTube. Así bien bonita como están todas. Gracias, gracias. Entonces, ustedes piensen que antiguamente, antes del Renacimiento y todavía en el Renacimiento, mucho más adelante, o sea, ya a partir de el manierismo, el rococó, el barroco, se inicia a trabajar ya el lienzo. Pero lo que fue en la Edad Media, los cuadros era una cosa que hacían un cuadro de 1,5 metros, 2 metros de ancho y pesaba mucho porque eran tablas unidas, empastadas, que tenían encima todo un trabajo para poder pintar encima. No se lograba trabajar muy bien. A partir del Renacimiento y más adelante, cuando se empezó a trabajar ya el lienzo y sobre todo los óleos, el óleo prácticamente nos permite hacer mezclas de pinturas. Antes eran pinturas de tierra, por decirlo así. Luego el óleo nos permitió usar ¿qué cosa? Al mismo óleo, o sea, aceites de óleo, agregar las tinturas, agregar pigmentos, ¿no? Pigmentos que le permitieron a los pintores agregar nuevas tonalidades en los cuadros. Y al hacerlo ya con un lienzo, pues ya era mucho más fácil hacer un cuadro, el marco para un cuadro y poner un lienzo y hacer un cuadro de 3 metros y medio, 4 metros, que pesaría mucho menos, con un cuadro de madera maciza, que seguramente podía pesar 600, 700 kilos, mientras que un lienzo pues entre dos personas lo mueven, ¿no? Entonces, bueno, esto fue uno de los aportes que hubo gracias a desarrollos, digámoslo así, de técnicas y científicos, porque igual la parte científica se aplicaba también mucho al arte. Ahí tenemos la alquimia, gracias a la alquimia se desarrolla todo el tema de los óleos para tener un prospecto de tonalidades mucho más amplio. Bueno, vamos a hablar un poquito del absolutismo europeo. Aquí tenemos a nuestros señores de peluquita toda rara. ¿Ustedes saben en qué periodo nació la corbata? Idea. La corbata nace realmente, si vemos en el periodo del romanticismo, estos señores llevaban todas estas decoraciones, ¿cierto? Aquí muy decoradas, así muy grandes. En esas épocas, cuando se tenía esa burguesía, el predominio de esa burguesía muy grande, esto es un factor histórico muy interesante. ¿Qué pasaba? Que como había
estaba todo el tema de la peste, tantas enfermedades contagiosas por la falta de prever sistemas de alcantarillado y de aguas, y la gente se bañaba más bien poquito. Con los de Historia del Arte 3 ahorita en urbanismo estamos viendo un poquito todo el tema del urbanismo y cómo a partir de mediados, inicios del 900, finales del 800, de acuerdo a la evolución urbanística de la arquitectura, se empieza a hablar de nuevo de qué cosa, de alcantarillado, de acueductos, pero antes era delante de la casa tiraban todas las necesidades que hacían por la noche. Entonces, al haber tantas enfermedades y sobre todo la sífilis en estos periodos fue terrible, es altamente contagiosa. Entonces, ¿qué hacían? Los comensales, cuando los invitaban a los grandes banquetes, llevaban sus cubiertos, cucharas, tenedores, todos los elementos que iban a usar para comer ellos. Y al mismo tiempo, ¿qué hacían? No habían servilletas. Entonces los grandes comensales tenían qué cosa, los señores llevaban la mujer siempre llevaba su pañuelito, ¿cierto? Aquí, su tal, pero los señores llevaban estos elementos acá. Estos elementos acá servían para qué cosa, servían prácticamente para limpiar los cubiertos con los cuales comían, ¿de acuerdo? Y también para limpiarse les servía de servilleta, era algo personal de ellos. O Entonces, sea, que eso no hace parte de su vestimenta, sino más como para eso, para limpiar. no, forma parte fundamental de la vestimenta porque es una decoración que entre más decoración tuviera, quería decir que más estatus tenía la persona. Tenían por decirlo así, mantel, no, bueno, babero, por decirlo así, constantemente, pero entre más decorado fuera, entre más bonito, pues eso por dentro tenía otro forrito que era con el que se limpiaban y todo, porque si se limpiaban por fuera, pues lo manchaban. Era por dentro que se limpiaban y lo tenían ahí, que limpiaban los cubiertos y todo. Entonces, Profe, pero ellos lo utilizaban esto para en todas las ocasiones o solo cuando iban así a cenas. pues cuando iban a lugares fuera de la casa de ellos, por lo mismo que les decía, porque había un gran contagio, ¿no?, de enfermedades en esa época, así de transmisión, así sea por secreciones, ¿no? Entonces, como la saliva, y pues no había detergentes así Que como ya hoy en saben, día. ahorita carguen. ¿Cómo? Que entonces ya saben, ahorita carguen también algo así. Eso. Entonces, el tema es que fueron eh, modificándolo poco a poco, y esto es el nacimiento de la corbata que hoy en día usamos cuando nos ponemos un traje formal, ¿cierto? Se fue con el pasar del tiempo y los que lo estilizaron y se encargaron de estilizarlo fueron los franceses, ¿de acuerdo? En el periodo del romanticismo lo, y el clasicismo, Porque, perdón. porque ese cambio tan extremo de, o sea, de ser como ese de la Por, alta, porque se fue buscando, el francés tiene un alto sentido de la moda. Entonces eh, ellos mismos fueron los que inventaron también los pantalones con bolsillos, los franceses. que, que se Entonces, viera como menos voluptuoso, podría ser. sí, esto tenía ese tema de que fueran acorde de acuerdo a la vestimenta que llevaban, ¿no? Pero pues en los periodos más adelante pues se fueron estilizando. El clasicismo fue el auge de esto, y sobre todo el rococó tuvo gran auge en esto. Como hemos visto en el rococó, le daban poca importancia a los exteriores en la parte arquitectónica, pero en la parte interior de decoraciones se creó toda una vida social en los interiores de los lugares de pernotación, de vida, ¿no? Entonces, del mismo estilo como aplicaban sobre los interiores de las casas, de todos los lugares, ese estilo, pues lo aplicaban también sobre ellos, una estilización máxima. Ustedes pueden ver que las pelucas, por más de que parezca absurdo, pero trataban de simular un poco también la frondosidad de los árboles. Entonces tenía ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuánto se puede analizar sobre la historia, ¿no? Y después piensen que los cantantes de metal, de rock, sobre todo de los años 70, 80 en adelante, Alice Cooper, todos estos así, tomaron de este periodo esa moda también. Tenían el pelo largo, pero el pelo cotonado de los años 80, 70 y alguito de los inicios de los 90 lo retoman de esto. No te preocupes, Camilo. Bueno, entonces ahí les queda el tema, en la referencia de la corbata, ¿no? De que la estilizaron los franceses, pero nace en este periodo como servilleta personal. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, el absolutismo europeo. En el siglo XVII apareció la monarquía absoluta, sistema de gobierno en el que
El rey centralizaba todo el poder del Estado. Control sobre poderes ajenos a la corona, iglesia, instituciones representativas y poderes locales. Aquí tenemos, miren, todo lo que abarcaba la monarquía. Sacralización y exaltación del rey en el arte y la propaganda. Aquí volvemos que después del Renacimiento se volvió al mismo tema, ¿no? Sometimiento de la nobleza, venían sometidos. Formación de un ejército estatal centralizado, representación de la disidencia religiosa, centralización administrativa. Entonces tenemos todo, vuelve otra vez a girar en torno al poder absoluto, ¿cierto? A la monarquía, después de unos cuantos siglos. El rey, autoridad suprema, la cabeza del estado absolutista, era el rey, dueño de un poder ilimitado. Era el principal responsable del reino y sus súbditos. Los monarcas absolutistas eliminaron todos los obstáculos a su autoridad. Para ello, limitaron las atribuciones de las asambleas de representantes, cortes en España, parlamento en Inglaterra, estados generales en Francia. El gobierno se centralizó a través de los consejeros reales. Las teorías del poder absolutista. Hubo muchos pensadores y filósofos que escribieron ensayos para justificar el absolutismo. Los juristas adjudicaron al rey todos los poderes del Estado, mientras que los teólogos consideraron que el poder real procedía de Dios. Los principales ideólogos del siglo XVII tenemos a Jacques Bossuet, de 1627 a 1704, obispo francés, sostenía que el poder de los reyes provenía de Dios. Por ello, el monarca no tenía que rendir cuentas de su gestión a nadie. Imaginen qué pensamiento. Thomas Hobbes, de 1588 al 679, filósofo inglés, que a través de su obra Leviatán, 1651, afirmó que todos los hombres son iguales y tienen los mismos fines, pero que al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos implacables. En consecuencia, para poder llevar una vida de sociedad, debían ceder parte de sus derechos al Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo les queda? Profe, pero esa igualdad no aplicaba a las personas de color, ¿cierto? Aquí estamos hablando que en esta época las personas de color eran esclavos, o sea, venían sacados de África. Y bueno, ni siquiera, porque en este periodo también no se adentraban tantísimo en África, muchachos. O sea, en África muchos de los que se aventuraban los cogían y... Sí, exacto, no se consideraban personas. Los que se adentraban en África los cogían y ñanga, se los comían los africanos. En esa época África era una tierra, hoy sigue siendo la dura, pero sí, como dice Mariana, para ellos, tanto los africanos como los indígenas cuando llegaron acá a América, como algunas otras etnias, como por ejemplo los mismos aborígenes australianos, los de Nueva Zelanda, inclusive muchos orientales del lejano oriente, no eran consideradas personas porque no tenían, decían que no seguían el clero y no tenían alma, que eran como animales. Entonces eran considerados como animales que sabían hablar, pero no eran blancos, no tenían la fisionomía del europeo, de los rusos, de los centroeuropeos. Era bastante fuerte. El hombre de color era considerado lo más bajo que había, era terrible. Países no absolutistas. El absolutismo se impuso en Europa, sin embargo en Inglaterra y Holanda, que iban a la cabeza de la economía europea en el siglo XVII, triunfaron sistemas distintos. En Inglaterra el parlamento se impuso al rey, a quien le hizo jurar solemnemente una declaración de derecho, 1689, donde se limitaba el poder del rey. Dicha declaración de derecho hoy en día todavía es actual. Se rige. La reina de Inglaterra hoy en día todavía debe respetar esa declaración de derecho. Ella es la reina, todo el mundo rinde tributo a la reina de Inglaterra, es la representación de ellos, de su poder, pero la reina no tiene un poder político, así como sucede por ejemplo en España, que eso sucedió mucho más adelante.
el rey no tiene poder político en España. Y hoy en día realmente la monarquía ya no tiene un poder político. O sea, en Holanda, por ejemplo, todavía está la monarquía también actualmente. Como en Francia hay algo de monarquía, pero ya no, ya está descabezada completamente. O sea, son monarcas como duques y cosas así, pero ninguno desde hace mucho tiempo tiene un poder político. En Italia directamente los desbancaron desde hacía mucho tiempo. Mientras que en Holanda fue una república de burgueses, cuya principal actividad era el comercio marítimo. Absolutismo en América en el siglo XVII. Absolutismo es la denominación de un régimen político, un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno o de Estado, propios del antiguo régimen. En América, América fue descubierta por Cristóbal Colón, eso dicen, pero pues 1000 años antes de Colón llegaron los chinos y 700 años antes de Colón llegaron los vikingos. Los vikingos llegaron por acá arriba, por Groenlandia, bajaron por acá y llegaron. Los chinos atravesaron el Pacífico por acá arriba y llegaron también. Y se dice que también los rusos llegaron mucho antes que Colón. Pero pues los que tomaron el derecho absoluto y crearon un imperio y tuvieron el valor, por decirlo así, o las agallas de meterse en todo este territorio y pues colonizarlo y saquearlo fueron los españoles y los franceses principalmente, y sucesivamente los británicos también, que estaban aquí metidos. Pero todo esto eran tierras por los españoles colonizadas. Hombre, no pueden descubrir algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde inclusive antes de la existencia del mismo hombre, entonces como tal, como Homo sapiens. En los libros de historia dicen que Cristóbal Colón fue el que llegó a América y todo eso, pero realmente hay mapas que han encontrado de comerciantes chinos que datan de aproximadamente el 200 después de Cristo, donde ya estaba en Pero el es que, mapa. ¿Cómo? profe, es que tengo entendido que la teoría más aceptable de la que de las personas americanas como tal es que nosotros descendemos de Asia, que para un tiempo donde ellos como el mar estaba congelado, si no estoy mal, y que Ujú. por ahí llegaron, por la parte de Norteamérica. Sí, pero sí, por el estrecho de Nuremberg, pero eh, esperen y verán del ser humano. Les muestro, tiene que ver con esquema. Vamos a ver. Realmente es en África donde se da el origen. Hasta ahora se tiene conocimiento de que el espécimen más antiguo que se conozca no de Homo sapiens, sino de Erectus sapiens, viene de África. Miren, aquí vienen los recorridos que hicieron ellos. Ay, esta imagen está muy chiquita. A ver, esta está más grande. Ay, también bonito, no quiero. Es pequeñita esta. A ver, esta sí está grande. Miren, aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el continente africano. Homo sapiens. El Homo sapiens tiene origen acá, en esta parte de África. ¿Por qué? Porque aquí estaban las sabanas y según las teorías de la evolución y todo, pues hay incidencias de contradicciones entre religión y ciencia, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se piensa que de aquí, porque de aquí es donde se ha encontrado la mayor cantidad de Homo sapiens y de Erectus sapiens. El Erectus sapiens sería el hombre caminando ya en dos patas, no en cuatro patas. Exacto, tiene de caminar sí, erguido. Sí, 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 Erectus sapiens, o Profe, sea, estar pero si erecto. es lo que yo le digo, mire, Sí, ya vamos para allá, no sean impacientes. Tenemos, miren, Neandertal. El Neandertal era el cavernícola como tal, ¿de acuerdo? Y tenemos al Fruit Homiden, ¿ok?
que sería pues ya el hombre que viene antes todavía, ¿ven? De la evolución del Homo sapiens. Aquí está el Neandertal en esta época. Aquí estamos hablando de, miren, la cantidad de tiempo de expansión. Entonces, el Neandertal era en teoría mucho más antiguo que el mismo Homo sapiens, o casi por decir un poquito más antiguo como desarrollo, como evolución. Pero realmente pues la zona en la cual estaba era esta. Y estaba era porque se desplazaron de estas zonas por los fríos glaciares. Entonces buscaron zonas más cálidas y se expandieron por Europa. El Neandertal terminó pues muriendo, terminaron extinguiéndose, y fue cuando el Homo sapiens, pues se dice que los Homo sapiens los extinguieron, que el cambio de temperaturas y el calentamiento de la Tierra que subió del periodo ártico no los ayudó, que no tenían capacidad evolutiva. En fin, aquí tenemos al Homo sapiens, miren cómo se expande, las rutas de expansión, miren, aquí en Europa también se expande por todos estos lados, miren, y aquí cogen por Medio Oriente, suben, se expanden en lo que sería la parte de Europa Oriental. Aquí tenemos Europa Central y Europa Occidental. Se expanden, van por todas estas zonas, miren, pasan por India, aquí suben, llegan a Rusia, bajan por las islas, miren, atraviesan por todas las islas, llegan a Australia, llegan a todas estas partes acá, llegan a Nueva Zelanda, no se entiende cómo, dicen que estas eran zonas que en esa época todavía tenían lugares un poco, había bajado, todavía estaba muy bajito el nivel del mar, por lo que estaba todavía todo muy congelado, ¿de acuerdo? Y aquí fue donde llegaron, miren, por el estrecho de Nuremberg, llegan acá y miren, se expanden, ok. Entonces sucedió esto porque estaba todo esto congelado y lograron atravesar, simplemente así. Pero pues se dice que los vikingos que estaban en esta zona, toda esta era la zona de vikingos, ellos lo que hicieron fue adentrarse, fue bordeando aquí todo el mar nórdico, y llegaron y bajaron por acá, llegaron a este punto y bajaron, y llegaron aquí toda esta zona, porque encontraron restos de vikingos acá. Mientras que los orientales lo que hicieron fue esto prácticamente. Los orientales, los chinos, lo que hicieron fue adentrarse por todo esto y seguir aquí, subir así, bajaron por acá. Y dicen que los orientales llegaron hasta Latinoamérica, hasta Sudamérica, y se mezclaron con alguna gente. Hay poblaciones, por ejemplo, en Ecuador e inclusive acá en Colombia, donde hay una mezcla donde ustedes ven que la gente tiene los ojos muy rasgados. Entonces es una especie de mezcla ahí un poco extraña. Bueno, retornando después de nuestra pequeña clase de historia universal y de la evolución del hombre, ven, para que no digan que uno no les enseñaba cosas chéveres. Sí, en teoría ya habían llegado hace mucho más, pero bueno, en fin, los libros de historia dicen otra cosa. Bueno, entonces dícese que América fue descubierta por Cristóbal Colón. Los españoles entre los siglos XVI y XVII conquistaron todo el sur de Estados Unidos, la mayor parte de las Antillas, Centroamérica y Suramérica. Las Antillas son toda esta zona aquí. Suramérica, de las Antillas, Centroamérica y Suramérica, excepto Brasil, que fue conquistado por los portugueses. Los ingleses conquistaron el centro de la costa atlántica norteamericana. Entonces aquí tenemos que los ingleses habían conquistado toda esta zona, aquí todo esto, y luego se da la guerra, todo eso. Los franceses conquistaron el occidente canadiense, esta parte, ¿okay?, en torno a la bahía de Hudson, mientras que los rusos conquistaron Alaska. Entonces tenemos que todo esto era la parte donde estaban los franceses, y los rusos habían conquistado todo esto. Sucesivamente, gran parte de todo esto era de los españoles, todo esto era de los españoles, y ellos terminaron vendiéndoselo a los británicos.
Posteriormente, debido a sus disputas y a sus guerras, algunas regiones cambiaron de dueños, sobre todo en las Antillas, y es por ello que se establecieron nuevas colonias holandesas, francesas e inglesas. El proceso de independencia americana. La ilustración en España había llegado a los confines de América las nuevas ideas de progreso. El factor fundamental fueron los criollos, nacidos en América con gran poder económico, ya que fueron discriminados por los peninsuladores. Terminaron teniendo apoyo del resto de clases sociales. Desde 1808 se suceden declaraciones de independencia en Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú. Los llamados libertadores, San Martín y Bolívar, dirigen las tropas independentistas que combaten a los ejércitos españoles durante los años finales de la guerra. Las luchas de liberales y absolutistas se trasladan a América, enfrentando a los realistas entre sí, cuyos restos se baten finalmente en la batalla de Ayacucho en el año 1824. Una última expedición de reconquista llega a México bajo la dirección de Isidro Barradas en el año 1830, sin encontrar ya ningún apoyo popular. Les tocó llegar, dar la vuelta e irse. De esta manera se puede apreciar que cada país se hizo independiente y tuvo su propio modo de gobierno. En tema la monarquía del siglo XVII y XVIII, vamos a ver quiénes son las monarquías. La monarquía es una forma de gobierno de un estado, aunque en muchas ocasiones es definida como forma de estado en contraposición a la república, en la que la jefatura del estado o cargo supremo es personal y estrictamente unipersonal. En algunos casos históricos se han dado diarquías, triunviratos, tetrarquías y en muchas ocasiones se establecen regencias formales en caso de minoría o incapacidad, o valimientos informales por propia voluntad. Vitalicia. En algunos casos históricos existieron magistraturas temporales con funciones similares, como la dictadura romana, y en muchos casos se produce la abdicción voluntaria o el derrocamiento o destrozamiento forzoso, que puede o no ir acompañado del regicidio. Designada según un orden hereditario o electiva, monarquía hereditaria, aunque en algunos casos se elige bien por cooptación del propio monarca, bien por un grupo selecto, monarquía absoluta. Chévere que de todas maneras vayan también ustedes tomando apunte de muchas de estas definiciones y busquen el significado, es importante. Bueno, chicos, eso es ampliar un poquito el léxico. Hay palabras que son muy poco usadas. Uno dice, no, es que soy muy broto porque no conozco esa palabra. No, son muy poco usadas porque pues provienen ya de la antigüedad en estos términos, y ya pues, por ejemplo, al no haber monarquías hoy realmente que riegan mucho el mundo como tal con poder de decisión, pues se han dejado atrás y no se mencionan más. Entonces, tipos de monarquías. Monarquía absoluta. La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que es el monarca quien ejerce el poder sin restricciones en términos políticos, y en la mayor parte de los casos también en los aspectos religiosos, o al menos con un gran componente espiritual. El lugar y el periodo histórico en el que surge el modelo que se designa con ese nombre, Europa Occidental, durante el antiguo régimen, particularmente la monarquía francesa de Luis XIV en torno a 1700, no impide que puedan considerarse rasgos muy similares en otros momentos y lugares, y con otros títulos de realeza. Emperador en distintas entidades políticas: Basileus en el Imperio Bizantino, Zar en el Imperio Ruso, etc. Rasgo distintivo de la monarquía absoluta es la no existencia de división de poderes. El soberano es a la vez cabeza de gobierno, principal órgano legislativo, su voluntad es ley, y cúspide del poder judicial, ante el cual se puede solicitar la revisión de los jueces inferiores. Como justificación ideológica se entiende que la fuente de todo poder, Dios, según la teoría del derecho divino de los reyes, se lo transmite de forma completa.
Monarquía autoritaria. La monarquía autoritaria se reserva para los sistemas políticos en los que el poder político se concentra en el rey, pero ha de mantener de un modo practicista o en equilibrio las peculiaridades territoriales y los privilegios individuales, familiares, territoriales, fueros y de grupos de muy variada naturaleza, gremios, universidades, municipios, entre los que se destaca un grupo en principio no privilegiado, la naciente burguesía enriquecida por el comercio y las actividades urbanas, incluidos los judíos, de la que extrae el rey buena parte de su poder económico, pero sin que pueda entenderse como una superestructura política de la burguesía o una forma de Estado burgués. Al contrario de la monarquía autoritaria, a pesar de extraer su poder político del que pierden nobleza y clero, los estamentos privilegiados de la sociedad estamental que ha cristalizado tras la crisis de la sociedad feudal medieval, actúa como el mejor garante del predominio social y económico de estos. En pocas palabras, les quitaban todo a discreción sin tener discriminación de si querían o no querían. Monarquía constitucional. Esta forma de gobierno es donde el monarca ostenta la jefatura del Estado. Es un poder de mediano carácter simbólico, puesto que se encuentra regulado por una ley. Con frecuencia una constitución también se caracteriza porque el rey o la reina tienen un papel de moderador en los conflictos políticos del gobierno elegido democráticamente. Esta monarquía constitucional es la que, por ejemplo, se basa en gran parte en los británicos. No, mentira, la parlamentaria, porque es el parlamento el que están donde los británicos. Monarquía parlamentaria es una de las formas de gobierno existente en las democracias occidentales actuales en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo, parlamento, y del poder ejecutivo, gobierno, es decir, el rey reina pero no gobierna. Las normas y decisiones emanadas del Parlamento regulan no solo el funcionamiento del Estado, sino también la actuación y funciones del propio rey. Esta monarquía parlamentaria está implementada en Inglaterra, en España, en Holanda, en varios países así. Monarquías híbridas. A lo largo de la historia han existido sistemas de gobierno medio camino entre la monarquía absoluta y la constitucional, en donde el monarca se ve obligado a ceder parte de su poder a un gobierno, en ocasiones democrático, pero sigue manteniendo una importante influencia política. La evolución ha sido muy diferente según los países y depende del derecho comparado. Sin embargo, los monarcas de países árabes, tales como Marruecos, siguen ostentando casi todo el poder en sus mandos. Monarquía hispana, más conocida como monarquía española, era una monarquía autoritaria, incluso se puede decir casi absolutista. La tesis más lógica es que todas las posesiones del rey eran posesiones de la nación. De hecho, no se puede hablar de una separación de escudo nacional y escudo real, hasta bien entrado el siglo XIX, lo cual pone de manifiesto que el rey de España era prácticamente lo mismo que el Estado, atendiendo a las delimitaciones del régimen polisinodial por el que se regía el Imperio Español. Monarquía autoritaria. Entonces tenemos aquí un diagrama en el cual tenemos la monarquía autoritaria tiene territorio unificado, nobleza sometida, ejército permanente, leyes uniformes, justicia independiente, administración organizada, diplomacia. Primeras monarquías autoritarias tenemos a Francia, Inglaterra, Portugal y España. Estas fueron las que se crearon en los inicios de la historia de las monarquías, o sea que podían hacer lo que quisieran porque tenían el poder de todo. Monarquía en Europa. La monarquía absoluta se desarrolla históricamente en la Europa occidental a partir de las monarquías autoritarias que surgen al final de la Edad Media con la crisis de las monarquías feudales y el predominio que adquiere el rey en relación a todos los estamentos. Con esta monarquía, durante el siglo XVII surgió la teoría que el soberano solo respondía por sus actos ante Dios y, por consiguiente, era su representante en la tierra. Con ello se pretendía legitimar las decisiones y la posición del rey ante sus súbditos. Teoría del derecho divino. Cronología de los monarcas del siglo XVII. Tenemos entonces acá, miren, en España, Francia, Inglaterra,
tenemos desde el 1600 hasta el 1700, este periodo, que prácticamente es periodo renacentista, ¿de acuerdo? España, tenemos a Felipe III, de 1598 al 621, Felipe IV, del 1621 al 665, Carlos II, del 665 al 1700. Fueron los que más aprovecharon todo lo que fue la invasión y la colonización a América. En Francia tenemos a Enrique IV, Luis XIII, Enrique IV del 568 al 1616, Luis XIII del 1610 al 1643, Luis XIV del 1643 al 1715. Le doy un premio al que me diga cuál fue el rey que le cortaron la cabeza en la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa. 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Luis XV. Luis XV. ¿Quién dijo? Luis XV, yo Ingrid, la Ingrid Manrique. Bueno. Bueno, mi premio. Motivación. Sí, luego le damos el premio a todos. Un aplauso para Ingrid, chicos, un aplauso para Ingrid. Luego miramos el premio motivacional con algo de nota por estar al día. Bueno, entonces, miren cómo le aplauden todos, muy bien. Entonces, tenemos en Inglaterra a Jacobo I, 1603-1625, Carlos I, 1625-1649, periodo republicano 1649-1660. Vemos que Inglaterra inicia ese periodo republicano entre Carlos I y Carlos II, ¿cierto? Tenemos ese periodo ahí donde se crea, es una república, ya se imparte esa república. Luego Carlos II de 1600 al 1685, miren, el señor vivió bastante. Jacobo II de 1685 a 1688, Revolución de 1688, María II de 1689 a 1694. Sabemos por qué Jacobo II no duró tanto tiempo, sino 3 añitos, ¿no?, en el poder. Luego Guillermo de Orange, 1689-1702. Monarquías en el siglo XVIII, Monarquía española se denomina Imperio Español o Monarquía Universal. Pues, hombre, porque miren, aquí tenemos la Revolución de 1688, entró al poder en ese periodo, después del periodo republicano, entró de nuevo a ese periodo, digamos, monárquico, pero ya dentro de lo que hablábamos de su tipo de monarquía, y ¡plup!, lo sacaron. No estoy seguro si lo mataron a Jacobo II en la revolución del 688, pero sí perdió poder, o sea, fue destituido. Entonces, en la monarquía española se denomina Imperio Español o Monarquía Universal Español, comúnmente simplificado como una monarquía hispánica, monarquía de España o monarquía española, al conjunto de territorios de España o de las distintas reinantes en España. Tras el descubrimiento de América en 1492, España colonizó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe hasta Centroamérica y la mayor parte de Suramérica. El Imperio Español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII, aunque su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, periodo en el que tuvo lugar la llamada Unión Ibérica o unificación bajo la corona española de los imperios español y portugués durante los siglos XVI y XVI, se creó una estructura propia, no llamándose imperio colonial hasta el año 1768. Tenemos que el imperio español, los 20 millones de kilómetros cuadrados, era el triple de lo que fue el imperio romano. Miremos acá.
todo lo que se expandió el Imperio Español. Tenemos por acá Imperio Español. Miren todo lo que se ha expandido el Imperio Español. ¿Ven? Desde aquí, desde España, habían logrado conquistar desde 1492 hasta 1998, miren, parte de Italia, vean, tienen el sur de Italia, lo que llamaban el reino de las dos Sicilias, ¿ok? Tienen acá el sur de Italia para abajo, todo esto de Nápoles para el reino de las dos de Nápoles, de Nápoles para abajo y Sicilia. Tienen toda esta parte acá, que serían países eslavos, Rumanía, todo esto así. Tienen algunas partes acá de Austria, y todo esto también es Italia. Tienen parte acá de la misma Alemania, España, todas las islas acá alrededor. Todos estos puntos, miren, todos estos Marruecos, aquí tienen parte de Marruecos también, todas estas islas, miren hasta donde llegaron acá. Todo esto, miren por acá todo esto. En estas zonas actualmente hoy también se habla español. Y hay zonas también donde se habla portugués. Se expandieron y miren, aquí todo esto era territorio español. Todo esto, todas las islas, miren, de las islas de Pascua, todo esto, hasta acá llegaron, dándole la vuelta acá. Ahí se entendieron que la tierra no era plana y dijeron, vale, sigamos dando la vuelta. Entonces atravesaron Profe, en las islas de Pascua, ¿qué idioma hablan? Pero ya estaba vacío, ¿cierto? ¿Cómo? En las islas de Pascua todavía hay gente. Claro. ¿Nunca han visto los de las Islas de Pascua? Son los que hacen ese baile de saludo todo, Sí. todo raro. Pero, ¿qué idioma no? Ellos tienen su propio idioma allá. Miren, esto de aquí es donde está lo de las Islas de Pascua. Esas son de las inmensas cabezotas, eso lo vimos en Historia del Arte 1, Claro, claro, porque que esto... representaban a los reyes, creo que en las cabezas, No, ¿no? claro, o sea, como que ellos representaban seguridad y eso. Eso lo hacían era para asustar a la gente que iba pasando. Bueno, Sí, señor. tienen distintos significados, porque miren que lo que uno ve solamente es la cabeza, porque aquí para abajo están enterrados. O sea, son unas esculturas gigantescas que nadie se entiende cómo las hicieron, porque esos tienen Porque todo allá esto. allá no hay piedra para Sí. hacer eso. Entonces, y están consideradas hoy en día las Islas de Pascua, están acá, miren, esto es Sudamérica y están consideradas parte de Chile, miren, ok, entonces están alejadas por allá. Los españoles se expandieron por todo esto, miren, por todas estas islitas, Hawái, todo esto. Hawái está por acá, miren, Hawái creo que es esto por acá, no sé si estoy mal, Hawái es esto por acá, o por acá, no me acuerdo dónde está Hawái. A ver, ¿dónde está Hawái? Miremos un momento. Hawái está aquí. Aquí tenemos a Hawái. O sea, es de Estados Unidos. Está tomado por Estados Unidos. Podemos ver acá, miren, está por acá. Bueno, aquí no aparece bien, este pampa está un poco raro, pero en teoría estaría como por acá. Bueno, miren. Y los españoles entonces, ¿qué hicieron? Se expandieron, continuaron navegando, atravesaron y dijeron, esta travesía aquí para llegar murió mucha gente. No es lo mismo atravesar el Atlántico, que ellos llegaban y desde esta última isla que son las Canarias se lanzaban hasta se lanzaron hasta Venezuela y eso, ¿no? ¿cómo? Venezuela no es que está por ahí. Ay, Venezuela está acá, muchachos. Aquí se lanzaron y ellos venían desde estas islas y hacían era esto.
llegaban acá y luego ya se embarcaban. Atravesar de aquí a aquí, hubieran podido también atravesar de aquí a aquí, pero pues no era tan fácil la navegación, cambian las temperaturas, todo, y aquí cambian las corrientes marinas fuerte, aquí no, aquí eran más favorables los vientos y todo. Atravesar esto de aquí a aquí se demoran una cantidad de tiempo, pero de aquí todo el Pacífico, miren todo lo que es el Pacífico, es mucha agua, miren, ellos hicieron en muchas partes esto así, pero llegaban hasta estas islitas y luego seguían. Atravesar esto es mucho más, es el 5 veces más cantidad de distancia de aquí a aquí que todo esto, miren, atravesar todo este pedazo y llegar todo este pedazo. Y por eso es que llegaron a todas estas islas, llegaron hasta inclusive todo lo que es las Filipinas, que es esto, todas estas islas, y de ahí aquí está Japón. Entonces de ahí de que dicen que el acero español es tan bueno porque tenían qué cosa, los españoles en ese periodo llegaron prácticamente también a subir hasta Japón, pero allá se encontraron con el imperio de los japoneses, con el imperio japonés, y ahí sí allá y se metían con los duros que no se dejaron ni siquiera tocar, pero de todas maneras tuvieron intercambio, ¿no? Intercambio de mercancías, iban desde acá de Latinoamérica, entonces llegaban un montón de cosas interesantes, y digamos que los japoneses les dieron ese aporte del acero, del trabajo de la metalúrgica con el acero, y por eso es que las espadas, los mosquetones españoles, sobre todo en Toledo, son tan importantes porque es un acero de óptima calidad. Bueno, entonces continuemos. Ya vimos que el Imperio Español pues fue tantísimo, ¿no? 20 millones de kilómetros, pues podemos entenderlo ahora, miren todo esto. Decían que en el Imperio Español nunca se ponía el sol, nunca atardecía. Porque ustedes tomen en cuenta que si ellos tomaban que el punto del Imperio Español era aquí, el sol pasaba por aquí, tenía todo esto, tenía todas estas partes, tenía por acá y llegaba por acá, y miren, el Imperio Español, estaban por todo lado, metidos por todo lado. Entonces decían que nunca se ponía el sol. Y bueno, continuemos. Entonces acá lo podemos ver, miren, voy buscando fotos y aquí lo tenemos, miren toda la expansión. Una locura, ven. Monarquía francesa constituye la primera etapa de la Revolución Francesa. Se sitúa entre la monarquía absoluta del rey Luis XVI y la Primera República, y duró del 4 de septiembre de 1791 hasta el 21 de septiembre de 1792. El 3 de septiembre de 1791, a jurar la Constitución, Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Como símbolos nacionales se escogió la escarapela tricolor y la bandera tricolor, la cual se originaría más tarde al invertir los colores. Estos símbolos se originaron por la unión de los colores de la bandera de París, azul y rojo, y el de la monarquía, blanco. Después de la Revolución Francesa, el monarca Luis XVI proclamó a Francia una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque su antecesor, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Luis XV, Ingrid? Yuhu. Mariana sí sabe, Ingrid ya le soplaron. Que era Luis XV. En la Revolución Francesa fue cuando hicieron la invención de la guillotina y le cortaron la cabeza a Luis XV y a una gran cantidad de gente también. Monarquía inglesa. Entonces, la monarquía británica es una monarquía compartida en 4 países. Este artículo describe la monarquía desde la perspectiva del Reino Unido. La corona británica es una institución monárquica del tipo constitucional cuyo titular, el monarca británico o soberano, es el jefe de Estado del Reino Unido y de los territorios británicos de ultramar. Universidad Agraria del Ecuador, materia de estudios sociales, racionalismo. Aquí tenemos esto, entonces miren. Racionalismo y empirismo, esto forma parte de la Universidad de Ecuador, los estudios sociales sobre el racionalismo y empirismo en América y Europa, los siglos XVII y XVIII. Entonces, racionalismo y empirismo en América y Europa, siglos XVII y XVIII. El racionalismo, del latín ratio, razón, es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII, formulada por René Descartes, que se
complementa con el criticismo de Immanuel Kant y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento en contraste con el empirismo. El racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos como el holandés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ellos los empiristas británicos como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Surge en la Edad Moderna, en la Antigüedad Clásica. Lo empírico se refería al conocimiento que los médicos, arquitectos, artistas y artesanos en general obtenían a través de su experiencia, dirigida hacia lo útil y técnico, en contraposición al conocimiento teórico concebido como contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad. La Europa de la Revolución Científica, primera etapa, o RC temprana del siglo, Revolución Científica temprana del siglo XVI, o de Leonardo a Galileo. Recapitulación europea desde decadencia y desintegración, imperio y origen de economía feudal, a revolución agrícola, crecimiento poblacional, urbanización, cultura, educación superior. En el contexto tenemos hacia el capitalismo, extensión al norte de Europa, migración del centro económico, mercado, dinero, pero sin autoridad central. Algunas discusiones entre historiadores, experimentos, continuismo o rupturismo. No hubo tal cosa como la revolución científica, y esto es un libro sobre eso. Steven Shapin, de 1996, La revolución científica, una interpretación alternativa. Aquí tenemos El nombre de la rosa. Esta película tenemos que verla. Se las voy a dejar como tarea con el link porque se encuentra en YouTube para que la vean esta Semana Santa. Es bastante interesante. Entonces, imprenta, reforma y contrarreforma. Aquí hablamos de la reforma y la contrarreforma. Reformas varias: Pedro Baldo, Martín Lutero, Iglesia Anglicana, Juan Calvino. Y contrarreformas: concilios y El nombre de la rosa. Esto es importantísimo, esta película. ¿Se acuerdan que yo se las estuve nombrando? La encontramos en YouTube, chicos. Yo de verdad que voy a dejar el link para invitarlos a que la vean. Muy buena película y les hace entender bastante la dimensión de cómo era en esa época. Aquí la tenemos. Ya me la estaba viendo hasta acá el otro día. Y aquí nos sale, por ejemplo, una serie de películas también muy interesantes. Esta película la voy a dejar como tarea. Beethoven, Monstruo Inmortal, también es gran película. Mozart, todos los músicos. Hay que ver desde el lado también de la música, pues el lado histórico, ¿no? Ya llegué. Lo siento, es que estaba cerrando las pestañas y sin querer le di a la del Google Meet, lo siento. Terminé saliéndome, perdón. Bueno, entonces continuemos. Ay, no. Entonces, antes de los calendarios, un poco de guerra y medicina, efectos de los nuevos métodos de guerra, médicos y cirujanos, de Vesalio a Harvey, pasando por el Falopio y Eustaquio, la química del Paracelso, pólvora y balas, la balística. Todos estos son elementos de ciencia que empezaron a nacer en ese periodo. ¿Estás mostrando algo? Ay, hijo de madre, esperen un segundito que yo
La A ver, pantalla. Te iba a preguntar, pero cómo se ya. demora en... Ay, 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 ya. Ya puse Ya, se ve que estoy cansado, chicos. Ah, bueno. Se merita la Semana Santa. Bueno, listo. Entonces, tenemos acá todos los elementos antes de los calendarios, un poco de guerra y medicina. Es interesante estos elementos, ¿no? O sea, antes de la implementación de calendarios, sabemos que el calendario que tenemos hoy en día es el calendario que de dónde viene. El calendario, ¿saben cómo se llama? Proviene de unos monjes. Gregoriana. Sí, señor. ¿Cuál, profe? ¿Cómo así? ¿Me puede repetir la pregunta, por ¿Sí? favor? Claro, Sí, Gregoriana. el calendario gregoriano. Ush, monstruo. Bueno, entonces, efectos de los nuevos métodos de guerra, médicos y cirujanos, ¿cierto? Por los métodos de guerra nuevos nacen como tal los médicos y los cirujanos. De Vesalio a Harvey, pasando por Falopio y Eustaquio. Nuevos sistemas de medicina y cirugía. O sea, ya nace como tal la cirugía implementada y los cirujanos por la guerra. Desgraciadamente en esa época, pues, el método del cirujano, ¿cuál era? Cortar las extremidades, si tenían alguna herida muy grave. De la química de Paracelso tenemos qué cosa. La balística, gracias a las pólvoras, a la pólvora entonces pólvora y balas. Paracelso crea la balística. Nace pues la pólvora, ¿cierto? O sea, ¿de dónde viene la pólvora? Ustedes saben de dónde viene De la los pólvora. chinos. De la China, De los exacto. chinos. Lo utilizaban para entretenimiento. Sí, Profe, ¿qué es la Paracelsia? ¿Mm? Paracelsia, ¿qué es eso? Paracelsia. Paracelso. Paracelso era un científico de esa época que decidió unir qué cosa. Los chinos también utilizaban la pólvora para disparar. O sea, ellos llegaron a hacer cañones, pero eran unos cañones muy artesanales. Era una vaina ahí, inclusive cerámica, y eso explotaba y tiraban un montón de fragmentos. Y eran más los muertos que disparaban el cañón que los que estaban apuntándoles con el cañón. Paracelso lo que hizo fue a través de la química estabilizar la pólvora y desarrollar las balas. ¿Ok? Entonces entendió que el plomo era lo bastante fuerte y pesado para aplicarse dentro de un cañón de metal y poniéndole pólvora y disparar. Eran esos fusiles que muestran en las películas que tenían que echarle primero, tenían como la botica llena de pólvora y al Ah, inicio ni siquiera metían tenían. la bala y después apretaban. Sí, echaban la pólvora, echaban un cepo como de algodón para prensar bien la pólvora y luego sucesivamente pues echaban como balines, ¿no? Era primero como las balas eran como unos balines gruesitos y disparaban eso. Entonces, porque la sola pólvora con los balines, si estaban apretados solamente con la pólvora y no tenían algo que los empujara fuerte, pues no pasaba nada. Salía era un fogonazo de la pólvora. Utopías. Tenemos entonces aquí a Tomás Moro, Tomás More, de 1600. ¿Cómo? Sí, uy, pues si la tiene de esa época, guárdela porque eso tiene que ser una reliquia que vale mucho. Entonces, Tomás More de 1516, no lugar no se sabe el fallecimiento, la influencia y referencia a la República de Platón. ¿Quién era Platón? ¿O de qué periodo viene Platón? De Grecia. ¿Y qué era Platón? ¿Quién era? Mm, Filósofo. filósofo. Sí, sí, Platón fue uno de los grandes filósofos, sí, de Dios Grecia. mío, pero, o sea, mami, pero te habla y dice que me está tapeando. Me está soplando la mamá. Bueno, entonces, No. Yo sé, yo también sé, mi mamá me ha explicado cositas. muy bien. El Tenemos mejor maestro que no tiene padre.
Bueno, tenemos a Tommaso Campanella, 1602-1603, Ciudad del Sol. Nicolás Copérnico y los calendarios, el tímido revolucionario Copérnico con sus calendarios, ¿de acuerdo? Convocatorias de papas, Copérnico acepta, y de Revolutionibus Orbium Coelestium, artefacto matemático dedicado al Papa Pablo III. Nuevas tablas astronómicas, calendario gregoriano, ¿ven? Nueva interpretación basada en los mismos datos, revolución copérnica. Se llama calendario gregoriano porque estaba él dentro de los... Copérnico estaba dentro de los monasterios gregorianos, y fue allí donde hizo todo su estudio de lo que era la parte celeste, o sea, la astronomía, para poder definir bien cuál era la trayectoria de los planetas y sobre todo de la Tierra alrededor del Sol. Nosotros sabemos que 365 días equivalen a qué cosa, a una rotación de la Tierra alrededor del Sol. También logró definir que 24 horas equivalían a qué cosa, equivalían a una rotación de la Tierra sobre su propio eje. Entonces también definió la rotación de la Luna y de la Luna alrededor de la Tierra, y logró definir también que la Luna eh, influía a manera, digámoslo así, eh, no atmosférica, sino de presión sobre la gravedad. Por lo tanto, la luna influye en qué cosa, en la marea baja y la marea alta del mar. Sabemos que la luna cuando está en puntos es Más cerca, más cuando cerca, está más cerca es que la marea la marea sube. sube, cuando está más lejos la marea baja. Sabemos que las rotaciones no son redondas, ¿cierto? No son circulares perfectas, sino son ovaloides. Entonces, Oye, en algunos puntos va a cambiar, al igual que con el Sol, ¿cierto? De allí la rotación, ¿qué cosa? Que la rotación va cambiando también, se va moviendo la rotación del eje ecuatorial. Y por ejemplo, aquí estamos en un país del trópico, donde estamos siempre pegados al centro de la Tierra, o sea, al centro ecuatorial. Pero si vemos en otros países donde están las cuatro estaciones, es porque va cambiando la posición del eje ecuatorial de acuerdo a la rotación de la Tierra sobre el Sol. Y lo que hace es que pues cambia completamente la temperatura y la posición del Sol. Por eso es que en verano, por ejemplo, nosotros tenemos en los países con estaciones el sol en verano hasta las 8 y 9, 9 y media, 10 de la noche. Bueno, chicos, ¿ustedes tienen clase con algún otro profe? Que ya son las 8. No entendí. mm, no, yo no, pues está haciendo como hambre. Eh, ya vamos a... Ya nos falta poquito. Estamos ya terminando estas. Si quieren ya terminemos estas diapositivas y ya terminamos la clase, ¿listo? O sea, de 67 vamos por la 51. Solo faltan 11. Bueno, No entonces... pasa nada, ya continuemos. Entonces tenemos la revolución copernicana, ¿de acuerdo? Copérnico, gracias a él tenemos qué cosa, que como estaban en los monasterios gregorianos, a través de los gregorianos es que hace la convocatoria del Papa, el Papa le hace la convocatoria, perdón, Copérnico acepta, y él es el que a través de la convocatoria del Papa expone con los gregorianos su teoría para realizar qué cosa, pues los calendarios, de acuerdo a las nuevas tablaturas astronómicas en las cuales también los gregorianos pues habían hecho gran participación en la astronomía. Sabemos que entonces el calendario gregoriano es el que tenemos actualmente. En ese calendario 365 días hay cada 2 años un año bisiesto porque se tiene que ajustar por algunos cambios de rotatorios, y para coincidir hay un año donde faltan 2 días, donde continúa normal el calendario. La hora de Tycho Brahe y su utopía. ¿Es cada 2 o cada 4? Cada 4 es el año bisiesto, no me acuerdo. Sí, cada 4. Cada 4 eso, perdón, me descaché. Me descaché por 2 añitos. Entonces, Big Science en dinámica, profesores, instrumentos, entonces presupuestos,
de la corona, tenemos todo esto que sería la corona, que hace que cosa, le da un presupuesto a la ciencia, en Dinamarca sobre todo. Entonces crea un presupuesto para profesores y para instrumentación, y este es uno de los principales. Estos dos científicos, Uraniborg y Steinerborg, son de los principales que dan un impulso en la revolución científica en Dinamarca en esta época. En resumen, siglos de preparación para la revolución, una primera revolución astronómica, ciencia y religión, conflictos complejos hasta hoy en día, nuevas ideas, nuevas cosas, utopías en textos y realidades, Galileo como pivot, o sea, como eje. Las revoluciones científicas, el nuevo contrato social de la ciencia del siglo XVII o de Galileo a Newton y más allá. Nombres, lugares, dinámicas sociales, Universidad, Ciencia, Sociedad. Bueno, aquí tenemos Francis Bacon y René Descartes, grandes representantes muy importantes, movimiento de Italia, Inglaterra y más allá. Tenemos a Bacon y Descartes como dos grandes científicos. Inglaterra, Harvey, Boyle y Hooke. Holanda, Leeuwenhoek. En Francia, Gassendi, Fermat y Pascal. Bacon, Novo Organum Scientiarum, o indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Descartes, discurso del método, que hoy en día se sigue utilizando en ciencia, el discurso del método, método de comprobación y recomprobación en la ciencia. Inducción como método privilegiado, tenemos a Bacon, ¿de acuerdo? Ambos visionarios, Je ne pensais donc j'y suis. El estudio de la verdadera naturaleza de todas las cosas para que Dios recibiera mayor gloria en sus obras y los hombres más futuro en el empleo de ellas. Ciencia útil, bien público, apoyo del Estado. Desarrollo y consolidación de universidades, nuevos lugares, nuevas dinámicas. Nacen gracias a las revoluciones científicas las universidades. Enseñanza, iglesia escolástica. Viejos lugares, viejas dinámicas. Desarrollo y consolidación de las iglesias. Enseñar inglés, aquí está repetida como... Nuevos lugares, nuevas dinámicas. Intelectualidad innovadora fuera de iglesias y universidades. Las nuevas academias, nuevos lugares de pensamiento. Royal College, College Royal, Gresham College. Academias público-privadas. Academia de Cimento, Royal Society of Science, Academy de Science. Nuevos lugares, Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Frases de sus objetivos: promover por medio de la autoridad de los experimentos las ciencias de las cosas naturales y de las artes útiles, para la gloria de Dios, creador y aplicación del saber para el bien de la humanidad. Mejorar el conocimiento de los objetos naturales, de todas las artes útiles, las manufacturas, las prácticas mecánicas, las máquinas y los inventos, por medio de la experimentación, sin tratar de teología, metafísica, moral, política, gramática, retórica y lógica. Aquí tenemos uno de los ensayos de Philosophical Transactions Giving Some Account of the Present, Unbreaking Studies and Labors of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World, volumen 1. Nuevas dinámicas, entonces tenemos comunicación, intercambio, publicación. Le Journal des Cavans, eso sería otra publicación, ¿de acuerdo? Empezamos a tener publicaciones científicas como intercambio, se dan la mano, sea los ingleses, sea los franceses, pero también la Academia de Ciencia alemana. Los italianos son mucho más susceptibles en sentidos de ciencia, porque se consideran la ciencia en Italia ya estaba mucho más adelante, en el sentido que ellos habían empezado con muchos elementos ya desde el Renacimiento, mucho antes. Por ejemplo, Da Vinci con la arquitectura, la astronomía, la misma ciencia como tal, diseccionando personas, etcétera, etcétera. Aquí se crean son academias, mientras que Italia solamente por allá mucho más adelante, en este periodo fue que se adhirió a academias, pero ya mucho antes de la creación de academias, Italia tenía una gran revolución científica.
Aquí tenemos es que inicia un intercambio entre ellos. Tenemos que uno de los elementos que salió de la Academia de la Ciencia Alemana, ¿quién fue? El inventor de la bomba atómica. ¿Quién fue el inventor de la bomba atómica? Un viejito muy querido hoy en día por su foto muy simpática que se llama Albert Einstein. Y salió de Alemania en el Pero es que periodo... Albert Einstein fue un colaborador, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Pero Albert Einstein no fue un colaborador. Pero sí, sí fue. No, no, Ahora que no. recuerdo. Él fue de acuerdo a las... Él fue el que prácticamente desarrolló la teoría de la relatividad, y basada en la teoría de la relatividad tuvo otras despiques, por decirlo así, en cuanto a sus formulaciones sobre los átomos, porque él fue su trabajo sobre los átomos lo que permitió prácticamente desarrollar la bomba atómica. O sea, en base a él murió diciendo que él dio las bases de conocimiento para desarrollar la bomba atómica. Ok, la fusión fría. Tenía entendido que era esto que creó el cohete, pensando que lo querían en los viajes espaciales y eso. ¿Qué cosa? ¿Albert Einstein? No, es el creador del cohete. Es que ahí, Sí, pero a o ver, sea, una cosa es el que pusieron a armar la bomba atómica, y otra cosa fue la parte de conocimiento y las teorías que sí, Einstein dejó. ya, entiendo. ¿Ven? Porque Albert Einstein no llegó, murió sin llegar a ver un cohete en el periodo que él murió. Y Albert Einstein, entonces, ¿por qué se fue de Alemania? Porque abandonó la escuela, la Academia de Ciencia Alemana de Berlín, por el nazismo, porque él era judío, ¿no? Entonces tenemos conocimiento como construcción colectiva. Tenemos acá una caricatura muy interesante. Isaac Newton, símbolo de la revolución. Cambridge, alquimia óptica, telescopio, mecánica celeste. Aquí tenemos filosofía, Satón, principia, matemática. Texto matemático geométrico, no tratamiento de las causas, los por qué, el porqué de los elementos. Casa de la Moneda, Royal Society, más óptica, más experimentos. Tenemos ahí a Isaac Newton con sus teorías sobre qué cosa, sobre él dio las bases de la física moderna, o sea, lo que nos basamos hoy en día en cuanto a conceptos de física, ¿cierto? Gravedad, los elementos, disputas, métodos dinámicos de la comunidad científica. En resumen, nuevas cosas en la revolución científica del siglo XVII, teoría y práctica, instrumentos y matemáticas de Italia, Inglaterra y el norte de Europa, ciencia y religión, contratos y compromisos, instituciones dinámicas, comunicación, ciencia moderna, contrato social. La revolución científica avanzando en el siglo XVIII, Newton y después consolidación de la revolución astronómica físico-matemática. De Inglaterra a Francia, la ciencia, la cultura y el desarrollo intelectual, la ciencia en el periodo del optimismo, nuevas disciplinas. Newton, símbolo e impactos. Estancamiento, ciencia en Inglaterra. Tenemos como uno de los momentos en los cuales se estanca la ciencia. Victoria del universo vacío de espacio newtoniano sobre universo lleno de éter cartesiano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Newton decía que el espacio tenía un vacío, ¿cierto? Mientras que Descartes, el cartesiano, éter, que tenía todo el método cartesiano, lo que decía era que todo estaba lleno en el universo, que o sea, por fuera de la Tierra, todo era, el universo no era vacío, no era un vacío, todo era lleno. No podían definir qué estaba después de la atmósfera. Entonces Newton decía, no, hay un gran vacío y los planetas pues giran alrededor dentro de este vacío, por eso es que pueden, mientras que Éter lo que hacía era decir, no, hay un elemento que mantiene todo ahí a flote y no hay un vacío. ¿Quién tenía razón? Newton. Pues tenemos fuera de la Tierra que hay un gran vacío, ¿no? Átomos
mecanicismo y progreso, cierre metodológico, inducción, observaciones y experimentos, deducción, lógica y matemática. Newton y después, estancamiento, ciencia en Inglaterra. La Enciclopédie Dictionnaire Raciné des Sciences. De país en país, la ilustración de Inglaterra a Francia. De disciplina en disciplina, ciencias clásicas, baconianas y la otra. La ciencia en el periodo del optimismo. Antoine Lavoisier, el fin de la alquimia. Termina la alquimia como tal, como una ciencia no precisa, y nace la química, ¿de acuerdo? Pierre-Simon Laplace y la hipótesis del creador. Y uno del otro lado del océano, político publicista de la ciencia, electricidad. ¿Quién sería? ¿Quién está considerado el descubridor de la bombilla? Newton. ¿Mm? Franklin, es que no me acuerdo el nombre. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. ¿No? No, ¿No es? no. Eh, El experimento, pero la Fracaso. bombilla no, cierto, cierto. de la cuerdita, de la cometa con la... La Ay, llave. se fue. Se fue Bueno, eso se preocupado, los voy a dejar de tarea, no se las voy a decir porque... Indignado, ¿Eh? se fue indignado. Atención, que una cosa es el descubrimiento de la electricidad, ¿eh? Otra cosa es la invención de la bombilla. claro que está Tesla, o si es Tesla. ¿Cómo? No, estoy perdida de épocas, mentira. Entonces nadie me sabe decir quién fue el creador de la bombilla o el inventor de la bombilla y el descubridor de la electricidad. ¿Nadie? Ay, yo me arriesgo. No, mentira. Thomas Edison, ¿no? ¿Mm? Thomas Edison. Ujú, sí, señor. Ah, ¿Y quién descubrió la electricidad? ahí sí es Benjamin Franklin. ¿Mm? Nicolás Tesla parece, ¿no? Pues yo estoy buscando por internet, o sea, yo digo que estoy buscando. Edison. No, pero Realmente fueron Edison y Swan, un británico y un americano, que Pero realmente es porque solo nombran a uno. porque Edison era una persona que tenía un montón de patentes, le encantaba robarse patentes y, o sea, patentaba las cosas, eh, y le quedaban las patentes, como la patente es algo que hay que pagar mucho dinero, Edison tenía bastante dinero. no es el que eh, le robaba las patentes o algunas cosas a Nicolás Tesla. sí, exacto, Con razón, me sonaba el nombre. Listo. exacto, Pero entonces, Nicolás Tesla es de la bombilla de Tesla, ¿no? Sí, de la bombilla de Tesla. Sí. claro. Y la idea de dar electricidad gratis. Es que es Ujú. un perro. Oye, Lo esa colocan en boquita. billetes de 100. Bueno, Billetes de 100. ya con el comentario de Jonathan, bueno, yo creo que podemos concluir la clase, chicos. El lunes entonces de 6 de la tarde a 8 hacemos la reposición para concluir entonces con nuestra clase de Historia del Arte 8.2, esta es la 8.1, y nos adentramos en qué cosa, en el romanticismo hispanoamericano, ¿de acuerdo? Muy interesante, es cortico. Y sucesivamente lo que hacemos es que nos adentramos en el siguiente periodo y empezamos ya con los talleres creativos, ¿de acuerdo? Y hacemos también una reseña sobre las principales obras de los artistas más interesantes en los periodos que hemos estado viendo. Bueno, casi ya llegamos a nuestra línea de meta, muchachos. Estamos llegando a nuestra línea de meta dentro de Historia del Arte 2, mucho antes de lo esperado, y vamos a poder dedicar un buen periodo a un poquito de investigación en el sentido de apreciar las obras y desarrollar conceptos artísticos
por medio de una interpretación de ustedes en los mismos, digamos así, periodos y técnicas que estamos viendo. Bueno, muchachos, Profe, sí, profe, una pregunta, ¿cómo va a ser el parcial de este corte? dificilísimo, dificilísimo, muchachos. Se los voy a dejar súper difícil. Entonces, así que empiecen a No, estudiar no desde ya. diga eso, Mm, no diga eso, profe, que la gracia es aprender. Por No eso. es, Entonces, empiecen a estudiar ya desde ya. Todo eso que les dejé en el Google Drive, empiezan a estudiárselo ya, 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 toditico. Mejor dicho, se leen esas Razón no dejó nada. 10.580 páginas que tienen para leer. Con razón pero no no, dejó. profe, si uno no aprende, no, Por eso, no es aprender. por eso. Bueno, muchachos, todos para la casita. Ya Eh, está, profe. Epa, ya. nos vemos en, nos vemos el lunes. ¿Qué decías, Giuseppe? Que no se escuchó bien. No se escuchó. Bueno, entonces, chicos, nuestra próxima cita el lunes de 6 a 8 para la última clasecita ya de reposición y así estamos al día, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, Bueno, entonces que tengan un muy buen Listo, fin de profe. semana. Buenas noches. Gracias igualmente, espero les haya gustado la Buenas clase y bueno, buen fin de semana. Chao a todos. Igualmente, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuidado.